vamos a tratar un poco más es de lo que tiene que ver con nuevos paradigmas en lo que tiene que ver con seguridad de nube, a nivel de cloud, nube pública. Vamos a hablar aquí unos temas bien interesantes de lo que tiene que ver con los nuevos enfoques y nuevas tendencias en lo que tiene que ver con ciberseguridad y cómo se deben enfrentar estos desafíos como tal que se están viendo hoy. Muchas organizaciones, lo que estamos viendo hoy, por ejemplo, una transición hacia nube, ¿sí? Digamos, transición desde un punto de vista de nube híbrida. Digamos que todavía las organizaciones no han trascendido en su gran mayoría a un sistema de nube completa, sino que ahorita tenemos unos esquemas de nube híbrida y desde ahí se han estado desarrollando algunos esquemas como tal. Pero lo que hemos visto desde nuestra perspectiva es a veces unas arquitecturas o tendencias en ciberseguridad que nos encantaría compartir con ustedes. Vuelvo y me presento, mi nombre es Juan Felipe Trujillo, trabajo para la compañía Checkpoint Software Technologies, fabricante de ciberseguridad reconocido a nivel mundial israelí, y vivo acá en el eje cafetero, vivo en Pereira, y pues con las caras conocidas que veo por acá he trabajado con algunos durante muchísimos años en algunos temas bastante importantes. Entonces, nada, vamos a ahondar un poquito entonces ya en el tema. Vamos a hablar de cambiando el paradigma de la seguridad en la nube y de cómo debemos enfrentar y de cómo debemos empezar a trabajar algunas de estrategias a la hora de enfrentarnos en transiciones hacia nube, ¿sí? En arquitecturas de nube o en esos despliegues que tenemos en nuestras organizaciones cuando empezamos a colocar cargas computacionales arriba en estas nubes, llámese cualquier tipo de nube pública, AWS, Azure, GCP, Alibaba, inclusive IBM, Oracle, cualquiera de estas nubes que están en el mercado y que nos presentan una serie de desafíos a la hora de ciberseguridad. Y que realmente el enfoque desde el punto de vista on-prem, que siempre lo tuvimos, nuestras premisas, la parte de ciberseguridad, la parte perimetral, todo esto, pues aunque sigue aplicando en algunos temas de nube, pues realmente sí requiere otro tipo de perspectiva. ¿Ya? Listo. Uy, discúlpenme, yo creo que esto es por aquí. Ahora sí. Vamos a ver un poquito de tendencias, unos slides cortos a nivel de tendencias de ciberseguridad en nube. Este fue un reporte que sacó mi compañía, ¿sí? Checkpoint, en el 2024, acerca de lo que tiene que ver con algunos puntos clave en seguridad de nube como tal. ¿Sí? ¿Y qué nos encontramos? Algunas estadísticas realmente bien interesantes. Si hay alguna pregunta en el transcurso de la charla, con el mayor de los gustos, sin ningún problema. ¿Qué empezamos a ver con este incremento de incidentes de ciberseguridad en la nube? Ahora, ¿qué está sucediendo? Muchas organizaciones, ¿cierto?, están colocando ya cargas computacionales en nube. Muchas organizaciones están trascendiendo a nube y en la medida de que muchas organizaciones están trascendiendo a nube, pues lógicamente lo que estamos viendo es un incremento significativo en los ataques o en los incidentes de ciberseguridad de nube. En el año 2024, aproximadamente un 61% más de incidentes se pudieron detectar este año en esos entornos de nube. Y estos entornos de nube realmente ya están generando y están corriendo sistemas críticos a nivel empresarial. O sea, ya muchas organizaciones, sus sistemas misionales ya no están on-prem, sino que están directamente con unas cargas en nube pública como tal. ¿Sí? ¿Qué estamos viendo también? Una falta de control. ¿Sí? Alrededor de un 23% de los encuestados desconoce detalles de sus incidentes. ¿Qué significa? Eso es todavía más delicado. Y eso sucede mucho en ciberseguridad. En ciberseguridad realmente nos encontramos que muchísimas veces no nos damos ni siquiera cuenta de lo que está sucediendo en nuestro entorno. No tenemos ni idea qué está pasando ahí. No tengo herramientas para poder visibilizar qué es lo que está sucediendo en ese entorno. Y si no tengo herramientas para verlo on-prem, difícilmente también lo voy a poder ver en nube, porque en nube tiene unos desafíos realmente también importantes. Además, recordemos que en nube pública, a mí lo que me están colocando es una carga computacional, ¿sí? Y yo estoy colocando
realmente los aplicativos y estoy realmente colocando ese software esas cargas como tal que van a correr en ese hardware o en esa capacidad de cómputo que me está colocando esa nube pública. Ya dependiendo pues del modelo de contrato, yo puedo tener hasta bare metal, donde me colocan servidores dedicados para mí en la nube dentro del data center, etcétera. Pero es lo que yo estoy haciendo directamente en esa nube. ¿Cuál es la clave entonces? Venimos de modelos de ciberseguridad basados en detección con cero reacción, creo que lo vivimos en nuestras organizaciones. Somos muy reactivos en los temas de ciberseguridad y eso es un problema que, digamos, están sucediendo hoy casi que en todas las organizaciones. ¿Y por qué reactivos? Porque, pues, como su nombre lo dice, simplemente cuando tenemos un incidente es cuando reaccionamos. Cuando verdaderamente el edificio está incendiado es que decimos, ay, ya tengo, me entró un ransomware y tengo 300 computadores encriptados. Ahí sí entonces reacciono ante ese evento. ¿Sí? No hay un modelo, no hay una concepción, no hay una inversión de un modelo netamente preventivo. ¿Sí? Y en ciberseguridad hay maneras de hacerlo preventivo. Lo que pasa es que eso requiere conocimiento, eso requiere, lógicamente, inversión, ¿sí? Dinero para poderlo llegar a hacer. Se paró por aquí, un momentico. No está funcionando, qué pena. Mm, mm. Listo. Ah, perfecto, no, ya volvió por acá. Nos adelantamos, no. Hay que colocar un poquitico hacia atrás porque no está. Ahí, ya. Miremos cuáles son los incidentes más comunes a nivel de ciberseguridad en la nube, ¿sí? Entonces, vemos brechas en la parte de seguridad que tiene que ver con los datos, configuraciones, ¿sí? En los entornos de nube. Cuando uno mira los entornos de nube, por lo general, y se los digo por experiencia propia, casi todos, o por yo no decir todos, y fue que hemos evaluado entornos de nube realmente maduros, por lo general todos los entornos de nube están mal configurados a nivel de ciberseguridad, todos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la nube tiene multiplicidad de configuraciones, muchas configuraciones que hay que aplicar a nivel, digamos, de protección en ciberseguridad. Y cuando tengo un ambiente de multinube, se vuelve todavía más complejo, porque no es lo mismo ajustar la ciberseguridad de un ambiente como Azure, como AWS, como GCP, como IBM, como Alibaba, como Oracle. Todas tienen realmente sus desafíos. Entonces, y en esas arquitecturas, por lo general, las organizaciones adoptan arquitecturas de multinube. ¿Por qué? Porque realmente para muchas organizaciones es más rentable, más sencillo y a veces más fácil acomodar ciertas cargas de trabajo a cierto funcionamiento de una nube particular. ¿Sí? Entonces, cuando yo convierto esa arquitectura en una arquitectura de multinube, acá tengo un problema realmente complejo. ¿Sí? Configuraciones que no he colocado, ¿cierto? Y configuraciones también en el manejo como tal de la nube. ¿Sí? Phishing, ingeniería social, ¿sí? Servicios de disrupción crítica lo vamos a ver y mucho problema, que es lo que estamos detectando y esto ha estado incrementando a nivel de ciberseguridad de las APIs. A ver, por lo general, casi que el 100% de los sistemas de consulta que corren directamente en nube pública ya son prácticamente todos servicios web, ¿cierto? Y sobre esos servicios, entonces están corriendo todo un esquema de APIs. ¿Sí? Las APIs realmente se convirtieron en el método absolutamente fundamental para que los sistemas de información intercambien datos entre ellos.
¿sí? Un sistema de información con otro sistema de información, por lo general, ya comparten información a nivel de las APIs. Y lo que estamos viendo es un incremento realmente significativo en los problemas de seguridad a nivel de APIs. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Necesitamos una adaptación estratégica. Entonces aquí, miremos, es supremamente fundamental ajustar esas estrategias, ¿sí?, a temas específicos de nube. No podemos seguir orientando la ciberseguridad como se orientaba técnicamente hablando en todas las arquitecturas on-prem. Necesitamos ya conocer las nubes, mirar qué herramientas me permiten la nube, tengo que hacer excelentes configuraciones a nivel de ciberseguridad de mi nube y aplicar todas las técnicas para poder blindar estos elementos que están en ese tipo de ambiente, ¿sí? Y hay unos cambios de prioridades, ¿sí? ¿Por qué estos cambios de prioridades? Las brechas, acá es un tema bien interesante, ¿sí? ¿Por qué? Porque anteriormente el principal problema de ciberseguridad eran estos, sobre todo el mal uso de servicios de nube o malas configuraciones. Pero ahorita estamos viendo que el problema más significativo de nube son las brechas a nivel de la información. ¿Y por qué? Porque técnicamente los atacantes van es ¿por qué? Por mi información, ¿cierto? Por mi información, ¿sí? ¿Y cómo logran esto? Pues sí, por estas malas prácticas como tal, pero muchas veces ni aplicando las mejores prácticas de configuración, ¿sí?, se logra detener esas brechas de seguridad a nivel de mis datos. ¿Qué tengo entonces? Ya empiezo a aplicar técnicas muy importantes para poder mitigar esto, como es CSPM y DSPM, ¿cierto? Y vamos a ver ahorita más adelante qué es ese CSPM y es ese DSPM, ¿cierto? Y el CSPM hace, digamos, referencia al tema de postura a nivel de ciberseguridad, ¿sí? ¿Cómo puedo alinear yo mis nubes hacia ciertos frameworks de ciberseguridad? Llámese un NIS, un CIS, un ISO, ¿cierto? De tal manera de que yo pueda alinear mis configuraciones y mis mejores prácticas a ciertos frameworks de ciberseguridad para garantizar que ese entorno realmente esté cumpliendo, digamos, a nivel de compliance, las mejores prácticas de la industria. Y de DSPM, ¿cierto?, que es todas las configuraciones o los módulos o las herramientas que se pueden tener al lugar para el tema de lo que tiene que ver con data. ¿Cómo puedo yo evaluar la data que está en mis nubes? Que realmente es difícil a veces evaluarla, porque una cosa es cuando yo tengo mi data on-prem, la data en la nube muchísimas veces está sumamente dispersa en muchos sistemas, en muchas partes. Hay arquitecturas de nube muy complejas, cuando yo para poder determinar qué información es la que está ahí, preciso de herramientas especializadas, y esa herramienta puede ser un DSPM. Y ese DSPM hace parte de una arquitectura o una estrategia de ciberseguridad que no sé si la conocen, que se llama CNAPP, ¿cierto? CNAPP, dicho por Gartner, ¿cierto? Como Cloud Native Application Protection Platform. Es todo lo que me tiene que, digamos que son los elementos básicos, herramientas básicas de ciberseguridad que yo debo tener en una nube para poderla proteger adecuadamente. Y eso viene de un concepto de analistas de mercado muy importantes, como Gartner, por ejemplo, que ya habla de CNAPP, y de CNAPP ya se empiezan a desprender algunos módulos interesantes o importantes, como son el CSPM y el DSPM. ¿Sí? ¿Qué sucede también hoy a nivel de nube? Amenazas de día cero. Entonces, yo tengo que alinear mis estrategias de ciberseguridad, las herramientas de ciberseguridad que yo debo tener en esos ambientes de nube, deben protegerme de una manera muy adecuada contra lo que tiene que ver con las amenazas de día cero. Y las amenazas de día cero, técnicamente hablando, son las más peligrosas, porque cualquier herramienta de ciberseguridad normal, digamos, basada en firmas o patrones de tráfico conocido, ¿sí?, un antimalware normal, un IPS normal, etcétera, pues realmente es una capa de protección importante y hay que tenerla, ¿sí?
Pero en las estrategias del malware de día cero, del ataque de día cero, de lo no conocido, es donde se hace la verdadera diferencia. Entonces, a la hora de que ustedes, acá no vamos a hablar de productos, ni vamos a hablar de fabricantes, aunque yo trabajo en un fabricante, pero no vamos a hablar de esto, sino a la hora de que ustedes evalúen cuál es la estrategia de ciberseguridad que ustedes quieren para sus entornos de nube, es absolutamente fundamental que miren qué les están ofreciendo a nivel de amenazas de día cero, cómo enfrentar esas amenazas de día cero, qué módulos, qué características, qué niveles de detección, qué me están ofreciendo para poder detectar todo esto, malware de día cero, phishing de día cero, ataques de día cero, ¿cierto? Para poder verdaderamente blindar esos elementos que tengo en esas cargas computacionales. Y también es muy importante, como la línea base, hay unas líneas base de ciberprotección de los activos de nube, como los estaba diciendo, realmente la gran mayoría de cargas computacionales que están corriendo en esa nube a nivel de frontend, ¿cierto? Porque ya el backend y la base de datos y todo lo que está corriendo por detrás, pues tiene otra serie de elementos, pero hacia el usuario final, el front, ¿cierto? Por lo general son sistemas de tipo web, ¿sí? Son sistemas de tipo web, lo que yo estoy consultando. Entonces, en la primera línea de defensa es absolutamente fundamental que ustedes consideren, lógicamente, es una protección de WAF avanzada con seguridad de red. Que ahorita vamos a ver realmente cuál es la línea base de, digamos, de protección, que es toda la parte de protección perimetral de esos activos, que es lo que le está dando la cara tanto a la parte interna como externa. Vamos a ver que realmente las nubes tienen dos puertas de entrada, una parte donde entran los usuarios públicos y otra parte donde entran los usuarios técnicamente privados, toda la parte de desarrollo a nivel de DevOps, toda la parte de contratistas, los mismos sistemas de información que vienen de la misma empresa, etcétera. ¿Sí? Entonces es absolutamente fundamental que la línea base cuente con un WAF, pero un WAF moderno. Y es absolutamente ahí también, qué pena que haga énfasis, a la hora de que ustedes evalúen cuáles herramientas de ciberseguridad ustedes van a llevar a sus organizaciones, tienen que evaluar que ese Web Application Firewall los pueda proteger con capas de inteligencia artificial hoy, de tal manera de que sea muy preparado para el ataque desconocido, no para el ataque conocido, sino que esas herramientas sean capaces de poder determinar cómo funciona tu aplicativo, ¿sí? Y cuando pueda determinar cómo funciona tu aplicativo, poder a nivel de inteligencia artificial crear un perfil de protección totalmente customizado para tu aplicación y que esté muy alineado con tu proceso de desarrollo, si es que tienes un proceso de desarrollo interno, digamos, a nivel de DevOps, de tal manera de que también se puede ir adaptando de manera muy precisa a todos esos nuevos módulos y desarrollos que están saliendo constantemente en tu aplicativo web. Entonces es muy primordial esto. Y muy importante también es que te pueda proteger contra exploit de día cero, ¿sí? E integrar arquitecturas de seguridad, digamos, modernas. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Realmente a nivel de ciberseguridad en la nube o a nivel de arquitectura siempre estuvimos muy acostumbrados a un término que se llamaba lift and shift. No sé si han estado familiarizados con ese término a nivel de nube. Lift and shift, ¿sí? Es literalmente cuando yo empiezo a pagar cargas de trabajo on-prem y les empiezo a subir a cargas de trabajo de nube. Lift and shift, ¿cierto? ¿Sí? Y es cuando yo empiezo realmente a aprovisionar cargas computacionales basadas en la nube, pero hacia una arquitectura realmente un poco más tradicional, basada, por ejemplo, en virtual machines. Entonces yo apago virtual machines o apago servidores aquí y empiezo a subir máquinas arriba con las cargas de trabajo que yo tenía aquí. Pero las arquitecturas de nube están cambiando a arquitecturas realmente modernas. Las arquitecturas modernas ya no son basadas en arquitecturas lift and shift sobre máquinas virtuales, sino que ya empezamos a hablar de términos mucho más sofisticados en nube, como son toda la parte de serverless,
¿cierto? ¿Sí? Infraestructura como código, toda la parte de containers, toda la parte de Kubernetes, ¿cierto? Toda la parte de Docker, ¿sí? Donde realmente son arquitecturas de microservicios. Y esas arquitecturas de microservicios son arquitecturas que están mucho mejor preparadas a la hora de ciberseguridad, a la hora de crecer y decrecer, que es importante también en los conceptos de nube, como la nube también crece y decrece en la medida de las necesidades de cargas computacionales. Y en la medida que yo tengo esas arquitecturas de microservicios que crecen y decrecen, es cuando realmente yo ya puedo aprovechar mucho mejor todo lo que me brinda ese mundo cloud. ¿Por qué? Porque en la medida que mis arquitecturas crecen o decrecen, recuerden que la factura, lo que yo pago a nivel de nube, es por el nivel de carga computacional que yo estoy utilizando. Yo fui capaz de adaptar ese nivel de carga computacional de tal manera de que yo puedo crecer y decrecer a la medida de mis necesidades, pues también mi factura se va a ver beneficiada. ¿Qué es lo que no sucede muchas veces en arquitecturas tipo Lifanchi, donde tengo ya cargas de trabajo, tengo servidores realmente corriendo dentro de la nube, pero no tengo esa capacidad de estar creciendo y decreciendo? ¿Sí? Entonces, muy importante que lo tengan en cuenta acá. Protección WAF avanzada, que ya vamos a ver qué hace referencia a esa protección WAF avanzada. Listo. Prioridades de la evolución de la nube. Entonces, aquí tenemos que ver ese enfoque de seguridad reactivo y acá podemos ver todo lo que está sucediendo. Acá no nos podemos pues a determinar, que no alcanzaríamos en la conferencia, pero lo que quiero decirles con esta gráfica es que solo el 21% de las organizaciones prioriza medidas preventivas. De resto son medidas totalmente reactivas. O sea, tienen algunas herramientas de ciberseguridad, algunos elementos que me protegen, pero ellos no saben, no tienen ni idea qué es lo que está sucediendo ahí. Recuerden que las técnicas, tácticas y procedimientos a nivel de ciberseguridad hoy son supremamente sofisticadas, supremamente sigilosas, ¿cierto? Las técnicas, tácticas y procedimientos son sigilosas y existe un marcador absolutamente fundamental en ciberseguridad, que no es lo que se llama el dwell time, ¿cierto? Y el dwell time a nivel de ciberseguridad es el tiempo que se demora una organización entre la brecha inicial, digamos, tuvo una brecha inicial, ¿sí? Y el descubrimiento como tal de ese proceso malicioso que se está corriendo dentro de la red. Ahora, ese proceso malicioso ya después se puede convertir en un incidente. Pero recuerden que los incidentes de ciberseguridad hoy no ocurren de la noche a la mañana. No es que yo un día bajé un archivo y a los 2 minutos yo ya tengo un problema de ciberseguridad dentro de la red. ¿Por qué? Porque un malware que yo bajé lo tengo instalado dentro de mi computadora. No. Los incidentes de ciberseguridad hoy, recuerden que utilizan técnicas, tácticas y procedimientos sofisticados en la cual realmente hay una brecha inicial de seguridad y esa brecha inicial de seguridad tiene que surtir ciertos pasos para tener un efecto ya un poco más devastador dentro de una organización, ¿cierto? Yo tengo una brecha inicial, esa brecha inicial se instala, ¿cierto? Esa brecha inicial después puede llamar a un sistema de comando y control, ese sistema de comando y control toma acceso sobre ese equipo, explota vulnerabilidades de ese equipo. Cuando explota una vulnerabilidad, ese equipo puede subir un privilegio y cuando puede subir un privilegio puede inyectar un binario y cuando puede inyectar un binario puede ser un ransomware y cuando ya está inyectado ese ransomware se puede mover lateralmente y cuando se puede mover lateralmente es que yo tengo en un momento después, tengo 200, 300, 500, 1000 computadoras completamente infectadas e encriptadas, pero eso no sucedió ni en 1, ni en 2, ni en 3, ni en 5 días, eso sucedió ha habido ataques que meses antes se han planeado, meses, ¿sí? Que se han hecho toda una serie de actividades maliciosas dentro de mi infraestructura para poderlo hacer. Ahora, descubrir esas técnicas, tácticas y procedimientos que son tan sigilosos, ahí es donde es un enfoque mucho más de prevención que de reacción. Entonces ahí entran todos los temas de SSPM, todos los temas de DSPM, todos los temas de Network Detection and Response, todos los temas de NDR, ¿cierto? Y ahí entran muchas cosas que me van permitiendo lograrlo como tal. Perfecto.
Y eso sí que es importante. Adopción rápida de CNAPP. Esto es lo que están adoptando las organizaciones. El 25% de organizaciones ya ha implementado soluciones de CNAPP. Vamos a ver ahorita qué significa CNAPP y qué es lo que tiene por dentro CNAPP para ofrecernos a nivel de ciberseguridad en la nube. Recuerden que CNAPP no es eso no es un producto que te van a vender, ¿cierto? Es una arquitectura, ¿sí? Es una arquitectura de ciberseguridad de nube que por dentro lo que tiene son ciertos elementos y esos elementos al final sí se convierten en productos, ¿sí?, que tú tienes que tener dentro de tu arquitectura de nube para poderte proteger, ¿sí? Ahora, no significa que tú a nivel de CNAPP tengas que tenerlo todo. No, porque digamos que cuando tienes CNAPP realmente habla de todo lo que tú necesitas para un tema de ciberseguridad en nube. Entonces, CSPM, DSPM, una cosa que se llama KIEM, otra cosa que se llama SWPP, que es aseguramiento de cargas de trabajo, otro que es aseguramiento de código CICD, todo el tema de WAF, todo el tema de red. Entonces, no es que tengas que tenerlo todo, no. Tienes que empezar a adoptar estrategias de CNAPP, ¿correcto? Entonces, el CNAPP se vuelve el pilar de seguridad en la nube, y acá es donde empezamos a ver entonces todos estos términos que unifican el CNAPP. CSPM, CWPP, KIEM, CDR, seguridad de código, ¿cierto? Todo esto que son elementos que voy a tener dentro de ciberseguridad en mi nube, al final es una estrategia de CNAPP. Y recordemos, CNAPP es Cloud Native Application Protection Platform, ¿sí? Es toda esa seguridad que viene completamente inherente y que viene completamente especializada y adaptada para tus servicios de nube, ¿correcto? ¿Listo? Entonces, esto es lo que estamos viendo. Miren, 2% no está interesado, 16% no le es familiar, 28% está considerando su adopción, el 29% ya ha implementado parcialmente y el 25% ya ha implementado estrategias de full CNAPP. ¿Sí? Ya dependiendo también de mi nivel de inversión y mi nivel también de madurez como tal en ciberseguridad. Fundamental, que ustedes lo deben conocer de memoria, que es el modelo de responsabilidad compartida. ¿Sí? El modelo de responsabilidad compartida es muy simple. Y eso es bien curioso porque uno se encuentra en las organizaciones con muchas personas que han llevado cargas de trabajo on-prem y lo han subido a nube, y ellos creen entre su psiquis de que cuando lo subieron a nube, allá está seguro. Y es una falacia absoluta. Es más, puede estar más inseguro, ¿cierto? Porque allá, por lo menos acá tenía un poquito más de control. Allá realmente el control es muy mínimo si no adopto este tipo de estrategias. Entonces, el modelo de seguridad compartido es muy simple. El modelo de seguridad compartido es que la nube pública que te está colocando esas cargas de trabajo te responde por esa arquitectura, por ese hardware y por esa disponibilidad de esos servicios que están corriendo en esa infraestructura. Hay unos SLAs, unos Service Level Agreement, ¿cierto?, que respetan la nube y que te dicen, yo te respeto esa carga computacional y mis servidores y mi disponibilidad de mi data center, tantas 9, 4 9, 5 9, ¿cierto?, etcétera, ¿sí? Pero lo que tú estás instalando allá, esas cargas de trabajo que tú estás colocando allá, ese software que tú estás corriendo allá y esa data que tú estás subiendo a esa nube, que son tuyos, esa data no te la va a proteger la nube pública. La responsabilidad de proteger esa data es de la organización, de las configuraciones que aplique, de las estrategias que aplique, ¿cierto?, de los productos o de las herramientas que instale dentro de su nube para poder proteger esa data, ¿sí? Porque muchas veces lo que vemos es un problema de ciberseguridad en nube. Te colocaron un ransomware dentro de tu nube, te encriptaron 50, 100, 200, 300 servidores, acabaron con tu infraestructura y tú llamas a tu nube y le dices, venga, es que, ¿por qué pasó esto viendo que es que eso está en nube? Y no, es que eso puede que esté en nube, pero es que esa es su responsabilidad.
Su responsabilidad es que no le pase eso. Mi responsabilidad es que el día que usted le vaya a dar clic a eso, le responda al aplicativo, pero no es el sistema, o sea, no es el software, sino es el hardware como tal. O sea, si yo voy a mi nube y el servidor está caído, hombre, venga, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Por qué esa carga no está disponible? ¿Sí? Ahora, hay otros modelos también de nube donde te colocan lo que se llama PaaS, que es Platform as a Service, ¿cierto? Que ya también te colocan no solamente esa carga computacional, sino que también te colocan también software que está corriendo dentro de la nube. Y ya pues, ya mucho más allá ya es SaaS, ¿cierto? Que es Software as a Service, pero entonces Software as a Service ya es el sistema que te presta todo el servicio completo. Entonces ahí hablamos de un 365, ¿cierto? De un Google Workspace, de cosas por el estilo, ¿sí? Pero ahí sí no tengo capacidad yo absolutamente de nada. Es más, en esas software as a service, muchas veces sí, no hay un modelo tanto de responsabilidad compartida porque muchas veces también es el que está ofreciendo el sistema de software as a service el que te tiene que proteger esa data que está ahí. Pero entonces las cargas computacionales que ustedes suben a AWS, a GCP, a Azure, a todo eso, es totalmente modelo de responsabilidad compartida. ¿Sí? Claro. Sí. La data. Si es un modelo completamente SaaS, ¿cierto? Porque es un blockchain software as a service, ahí el modelo de responsabilidad compartida realmente no aplica tanto, ¿sí? Porque tú no tienes capacidad, o sea, en un modelo tipo SaaS, tú no tienes capacidad de ir a implementar absolutamente nada allá. O sea, yo no puedo ir a decirle a 365, por ejemplo, venga, yo le monto un WAF, venga, yo le monto, usted cómo está configurando su nube, cómo es su estrategia de ciberseguridad, tiene buenas las configuraciones, etcétera. No, yo estoy confiando en que esa nube donde están mis datos, ¿cierto? Es segura, ¿cierto? Es segura. Ahora, hay otros temas que hay que tener en cuenta a la hora de esas brechas de seguridad, porque también hay un modelo, no tanto un modelo de responsabilidad compartida como tal, pero la nube sí te exige muchos temas para poder aplicar las mejores configuraciones. Por ejemplo, tú tienes 365 o tienes Google Workspaces, digamos Gmail, y tú nunca aplicas doble factor de autenticación. Tú nunca aplicas MFA y dices, no, yo solo pongo con un login y un password, ¿cierto? Pero nunca aplico MFA, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que al gerente le da pereza ir al celular y colocar un código de 6 dígitos. Pues eso es responsabilidad suya, ¿cierto? Si no quiere aplicar MFA, ¿sí? Entonces, son temas que hay que ir evaluando a la hora de implementar esos tipos de servicio de nube, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las puertas principales a nivel de nube? Entonces, en nube nos encontramos realmente con dos puertas principales. Una puerta delantera y una puerta trasera. Front door, service door, lo que se llama dentro de la nube. Dentro de front door, ¿qué encontramos? Pues aquí encontramos los usuarios de mi nube. Así estoy colocando cargas computables en mi nube pública, no significa que sean servicios públicos. Esos servicios pueden ser de manera privada, que consultan directamente mi data center on-prem. Pero por lo general esas cargas que están arriba en nube pública son alcanzadas por usuarios de manera pública sobre Internet. ¿Correcto? Dispositivos móviles o aquí ya también tengo software as a service. ¿Por qué? Porque también muchos sistemas de nube comparten información con software as a service. Por ejemplo, yo tengo, no sé, mi ERP es un software as a service, tipo, no sé, un JD Edwards o tengo un SAP, por ejemplo, etcétera. Entonces, todas esas herramientas que yo tengo aquí van a compartir información con esos servicios SaaS y esas aplicaciones. ¿A nivel de qué? A nivel de APIs. ¿Sí? ¿Y qué tengo también? Esto se llama, lógicamente, acá está el Internet público. Entonces, los usuarios interactúan con aplicaciones web y servicios de API. Lo que yo les estaba diciendo, por lo general, el 100% de los usuarios interactúan con servicios tipo web y APIs. Y las APIs, pues mucho más dado es máquina a máquina. Por lo general los humanos no interactuamos con APIs, ¿sí? Son las máquinas las que entre ellas interactúan a nivel de APIs, ¿correcto? Y tengo las puertas de servicio. Y acá es donde entra entonces los desarrolladores a nivel de DevOps, ¿sí?
puede que dentro de mi nube tenga una arquitectura y tenga, digamos, una estrategia de DevOps. Tengo contratistas y tengo centros de servicios, data center. Y acá lo que se llama la red corporativa, equipos internos, contratistas, etcétera. Entonces, por lo general, los atacantes entran a la nube por la puerta principal, o sea, por esta, ¿cierto? Entonces acá SQL Injection, OWASP Top 10, digamos Exposed Assets, que son lo que significa esa exposición de activos dentro de la nube, y uno se pone a ver configuraciones. Miren, nosotros a veces hacemos auditorías de ciberseguridad nube con herramientas tipo CSPM, que es de postura, y uno empieza a ver una cantidad de configuraciones, activos, máquinas que tienen abiertos puertos como 3389 para poder hacer RDP por fuera desde internet, ¿cierto? Servidores que uno puede entrar por SSH en puerto 22 para poderlos accesar desde afuera, ¿cierto? O sea, prácticamente los assets así. Haga conmigo lo que quiera, o sea, literal, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Entonces, los atacantes entran por aquí, ¿sí? ¿Y qué sucede? Bueno, también pueden entrar por las puertas de servicio, no significa que entren. Esta es la fuente principal, ¿sí? Pero también pueden entrar por puertas de servicio. Credenciales, digamos, de administradores. Muchas veces los programadores hardcodean el código o las contraseñas directamente en el código. Y uno a veces hace unas auditorías a nivel de código y uno dice, oye, pero venga, usted está colocando su contraseña, su login y su password, ni siquiera en un almacén de contraseñas, sino directamente hardcodeado en el código. Ah, sí, pero, ¿por qué? O sea, el root de la base de datos y ahí, o sea, son cosas que uno no entiende. Entonces, por eso también hay un término en ciberseguridad a nivel de nube que se llama Born Secure, ¿sí? También viene mucho el término que se llama shift left. El otro es lift and shift. O sea, lift and shift es apagar cargas aquí y subir acá. Y shift left, ¿cierto? Shift left, que significa irnos hacia la izquierda en temas de ciberseguridad. Ahí nace un término muy, muy, muy importante, que es un tema de born secure, nacer seguro. O sea, que el código que yo estoy desarrollando, ¿por qué? Porque casi todo lo que yo estoy corriendo en esas nubes es ¿qué? Código, ¿cierto? Ese código que yo estoy corriendo en esas nubes se bajo una arquitectura tradicional en servidores normales de cargas de trabajo o en arquitecturas de microservicios basadas en container, Docker, Kubernetes, serverless, lambdas, todo lo que yo tenga ahí, ¿sí? Ese código debe nacer seguro. Y para que ese código nazca seguro, yo tengo que adaptarme a una estrategia de CI/CD. Y ese CI/CD es desarrollo de código seguro. ¿Qué significa? Vamos a ver que el eslabón de nivel de CNAPP, el primer eslabón de la cadena es que el código que yo estoy colocando ahí nazca seguro, con las menos vulnerabilidades posibles. Y después ya sí aplico las técnicas de Web Application Firewall, de configuraciones de postura de SCPM, de todo lo que yo tengo ahí para ofrecer y proteger ese código que está corriendo entre las organizaciones. Claro. Lo que pasa es que tú el código lo puedes, digamos, proteger pre y post, ¿cierto? Pre es ¿qué? Pre es desde el tema de desarrollo. ¿Qué significa? Los desarrolladores, no sé acá hay desarrolladores, pero muchas veces, yo no soy desarrollador, pero muchas veces los desarrolladores piensan mucho más es en la funcionalidad del aplicativo. Que el aplicativo funcione, que sea rápido, que sea bueno, que sea estable, que la interfaz le sirva a la persona, ¿cierto? Etcétera. Pero no tienen en cuenta realmente la seguridad del código. Además, por un tema también importante, ¿sí? Programar ahora es distinto como se programaba hace algunos años. Usted hace 20 años, usted no hacía sino bolear código. Usted llegaba y boleaba código como loco y se armaba el aplicativo. Hoy no. Hoy usted dice, necesito tal función, venga para acá. Necesito tal cosa, venga para acá. Necesito tal parte del aplicativo, venga para acá. ¿Cierto? Y eso es código que yo bajo de cualquier parte, ¿sí? De cualquier repositorio.
Voy a GitHub y digo, mira, por ahí un pisco hizo ya esto, no, la rueda ya está inventada, venga para acá. ¡Pum! Ahora, ¿quién me garantiza de que ese señor que está ahí no está colocando una vulnerabilidad en todo mi sistema? ¿Sí? Por eso es que el código, hoy por hoy, hay una estrategia de lo que se llama chiplet. Y ese chiplet es que no importa que el código sea de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, pero siempre hay una parametrización y hay unas mejores prácticas que yo debo llevar a cabo en la hora de programar mi código que me permitan que ese código como tal sea seguro. ¿Sí? Sea seguro. Y fue lo que se llama una estrategia de CI/CD. ¿Sí? Correcto. Ahora, dentro de la nube hay cualquier cantidad de riesgos diferentes. Ustedes no se llegan a imaginar la cantidad de riesgos que hay, ¿cierto? Entonces, ¿qué riesgos? Qué pena. Aquí, secretos expuestos, lo que hablábamos aquí ahorita. Venga, pero ¿por qué usted está colocando los códigos de manera expuesta y hardcodeada en el código? ¿Sí? Identidades excesivamente permisivas. Ustedes no se llegan a imaginar a nivel de seguridad cómo empezamos a ver problemas de seguridad con herramientas supremamente permisivas e identidades, datos confidenciales, vulnerabilidades, activos expuestos, configuraciones incorrectas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces miles de esos riesgos están presentes en los activos de nube. Y cuando entra esto, incluso si se limpian, se agregan muchos riesgos al final. Entonces, ¿qué sucede? Una vez que esos riesgos estén adentro, una aplicación web expuesta que puede ejecutarse un Log4j ejecutando en una máquina virtual, y ese Log4j tiene un tema de permisos excesivos y bases de datos a nivel de RDS, ¿cierto? Con demasiados permisos. Puede suceder esto. Esto puede ser un ambiente realmente expuesto a nivel de nube como tal. ¿Sí? Entonces hay que dejar de perseguir todos esos riesgos. Hay que cambiar a un paradigma de seguridad de nube. Entonces, ¿qué nos trae esto? Estrategia CNAPP, ¿sí? Incorporación de la prevención de la seguridad en la nube. Entonces, ¿qué nos trae CNAPP? Entonces, ¿cuáles son las claves de CNAPP? WAF, Web Application Firewall con seguridad de APIs, CNAPP, que es el core como tal, que es el Cloud Native Application Protection Platform, y seguridad de red, que es Cloud Firewall and Threat Prevention, o sea, seguridad perimetral de nube. Todo lo que tiene que ver con los Next Generation Firewall que corren directamente en nube. Es como el firewall que yo tengo on-prem, pero corriendo arriba en nube. ¿Sí? ¿Cómo se pueden abordar entonces todos estos riesgos? Primera línea de seguridad. Entonces, es lo que yo hablaba de la línea base de seguridad, WAF. Entonces, agregue WAF para proteger sus aplicaciones web y APIs de puerta frontal hacia la nube. ¿Por qué de puerta frontal? Porque es el front-end. Es lo que yo le estoy mostrando al usuario final como tal. ¿Sí? Entonces, aplicar WAF. Que ese WAF sea nativo de nube, que tenga seguridad de APIs, ¿sí? Que sea capaz de protegerme activos tipo REST o JSON a nivel de APIs, ¿sí? Y que yo pueda poder verificar cuáles son los datos que se están transaccionalizando en la nube para poder crear una línea base de funcionamiento. Prevención contra bots. Más del 99% de los ataques a nivel de ciberseguridad en los aplicativos web no es una persona por allá haciendo un ataque de manera dirigida, no, es un bot. Y después de que ese bot encuentra una vulnerabilidad en tu sistema y es vulnerable, entonces ahí sí es cuando de pronto una persona toma el control y empieza a sacarte lo que se llama un ataque dirigido, una ATP, una amenaza persistente y avanzada. Pero por lo general eso nace de un bot. Entonces mi WAF debe protegerme de una manera muy sofisticada contra todo lo que tiene que ver con ataques a nivel de bot. ¿Sí? Y prevención de intrusiones conocidas. ¿Sí? Conocidas. Estas son las capas que precisa un WAF moderno. Ataques de denegación de servicio, poder controlar el límite de transacciones, tener motores de inteligencia artificial que me puedan verificar y controlar lo desconocido, ¿sí? Solamente con inteligencia artificial yo puedo emular y puedo identificar patrones desconocidos dentro de una transaccionalidad web para poderlo controlar. A nivel de IPS para ataques conocidos, prevención de bots, descubrimiento de APIs y al final lo que tengo son solicitudes aprobadas hacia el sistema. ¿Qué tengo también entonces?
análisis de transacciones contextuales. Y eso sí que es importante a nivel de seguridad, ¿sí? Yo tengo que mirar el comportamiento del usuario, el comportamiento de toda la multitud de mis usuarios, cuáles usuarios son de confianza, cuál es el contenido de la aplicación, cuál es la transacción y poder trazar un nivel de riesgo con todos estos factores que por medio de la inteligencia artificial me pueda determinar si una transacción es buena o una transacción es mala como tal, ¿sí? Y se mira en una protección de 2 etapas, ¿sí? ¿Qué pasa con esta protección en 2 etapas? Miren, les hago una pregunta aquí rápida. ¿Alguno ha configurado un WAF en su vida o no? ¿Sí? ¿Has configurado un WAF? ¿Y no te lo has pasado todos los días creando excepciones? Exactamente. Pero por lo general los WAF tradicionales siempre es uno creando excepciones. Tran, tú entras, te bloquea el WAF. ¿Qué necesitas? Excepción. Ah, Tran, te bloqueó, pum, excepción. Tan, pum, excepción. Al final uno crea tantas excepciones que lo que no fue un colador porque el WAF al final no termina haciendo absolutamente nada, ¿sí? Y eso es porque los WAF tipo legacy deben ser reemplazados por WAF modernos basados en inteligencia artificial, donde realmente hay una detección de indicadores donde casi el 95-97% de las solicitudes son válidas. ¿Qué significa? La emulación a nivel de inteligencia artificial nos dice que esto es una solicitud válida y solamente el 3 al 5% pasa a los motores de análisis avanzados. Puntuación de indicadores, conocimiento de la aplicación, reputación del usuario, correlación de eventos, etcétera. Y si esa transaccionalidad es mala, hay una prevención. Pero un WAF moderno realmente lo que te permite es reducir a lo mínimo, ¿sí?, los falsos positivos y que él entienda de una manera totalmente completa cuál es el funcionamiento de tu aplicativo, ¿sí? Entonces miren los indicadores de ataque. Por ejemplo, esto es una inyección de código SQL realmente, pues digamos, muy básica, ¿sí? Muy básica. ¿Qué hace la inteligencia artificial? Reconoce patrones. ¿Por qué? Porque es que los ataques de día cero, los atacantes lo saben, y burlar un WAF única y exclusivamente que pueda reconocer patrones a nivel de un IPS, lo puede burlar de una manera muy sencilla, simplemente variando el código. Entonces, cuando yo tengo ya es una inteligencia artificial que puede reconocerme patrones como un terminador de prefijo, como una declaración de lógica, como un terminador de postfix, y empieza a mirar esos indicadores y a cada indicador le da un score, ¿cierto? Al final lo que me va a dar es una valoración de esto contextualmente y me puede entrar a determinar de una manera muy precisa si es un ataque o no es un ataque. Entonces ahí es donde yo también ya no tengo que crear excepciones, sino que la misma inteligencia artificial se encarga de determinar por medio de un indicador y un puntaje si tengo un problema de seguridad en esa transacción como tal. Acá fue un indicador de comportamiento del cliente. Esto es antibot, digamos que es cómo trabaja el sistema antibot, cómo el WAF puede reconocer técnicamente hablando tiempo. Tenemos 2 minuticos. Listo, 2 minuticos. Terminemos aquí. Capa de aplicación de IPS. Esto es todo lo que tiene que ver con la API corporativa, ¿sí? O sea, el sistema de seguridad de API tiene que entrar a determinar si lo que me están transaccionalizando, por ejemplo, es un número, ¿cierto? O si en vez de colocarme un número en edad, me colocan, en vez de 35, me colocan una expresión de este tipo, como una inyección de código SQL, inmediatamente el sistema entra a determinar, acá hay un problema de seguridad, ¿correcto? Esas son las arquitecturas. Y aquí es agregar servicios de seguridad en la red. Servicios de seguridad en la red, quiero mostrarles acá una cosa, que es el sistema de arquitectura. Esto es cómo ustedes empiezan a colocar firewalls a nivel perimetral, pero no solamente para controlar tráficos norte-sur, sino también para controlar tráficos este-oeste, que significa entre VNets, ¿cierto? Entre mis diferentes VNets, o entre mi frontend, mi backend, mi base de datos. Yo tengo que controlar también ese tráfico de una manera completamente sofisticada y con todos los módulos de seguridad que puede ofrecer un Next Generation Firewall moderno, IPS, antivirus, Threat Emulation, Firewall de nivel de capa 4, VPNs, etc. Entonces es muy importante que lo tengan en cuenta en su arquitectura.
Y al final es CNAPP, que ya vamos a terminar. Entonces, CNAPP, ¿qué me trae? Aseguramiento de cargas de trabajo, lo que llama CWPP, es asegurar todos esos microservicios, containers, dockers, serverless, todo esto. Detección y respuesta, postura, CSPM, que me permite a mí es alinearme contra un framework de ciberseguridad. Identity Management, que es identidades, control de identidades y de accesos privilegiados, ¿sí? Y aseguramiento de código, CI/CD, infraestructura como código. ¿Sí? Entonces, al final lo que yo tengo es poder evaluar los riesgos más sensitivos y priorizar qué es lo que tengo que hacer a nivel de mi nube. Entonces, miren, esta es la versión de CNAPP. Estos son todos los módulos. Seguridad de red, seguridad a nivel de WAF, seguridad a nivel de postura, seguridad a nivel de aseguramiento de cargas de trabajo, accesos privilegiados, ¿cierto? CDR y DSPM, que tiene que ver con las brechas de seguridad en la data, y código seguro. ¿Sí? Y CNAPP como tal, como concepto, ustedes ya pueden mirar es productos o hay fabricantes, en este caso pues yo sí lo puedo hablar, digamos Checkpoint, ¿cierto? Es un fabricante que ofrece toda una arquitectura de tipo CNAPP. Entonces, ¿qué significa? Que tiene todo esto. ¿Listo? Muchas gracias. Ministerio TIC